Es verdaderamente un gran honor que hoy, que es el primer día de este 2026, sea yo a quien toque darles la bienvenida a reunirnos aquí en la casa del Señor. Y le agradezco mucho que me permita hacer esto al Señor, ¿sí? Pues damos la bienvenida a todos ustedes. Hace rato decía, pues es que ya saludé a todos, ya a todos les di la bienvenida de manera personal, pero bueno, lo hacemos en nombre de nuestro Señor y le damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por llegar a este día. Para muchos de nosotros, pues ya cada día que lo hacemos es un éxito, es darle gracias al Señor por permitirnos seguir aquí con todos ustedes y me da muchísimo gusto verlos. De alguna manera, también a los que no están aquí con nosotros, pues siento no verlos, pero espero que todos estén bien, que todos nuestros hermanos estén bien y que estén empezando este año, pues con todo, para que tengan todos los éxitos que esperan, ¿sí? Agradecemos mucho esta bienvenida. El Señor hoy nos recibe con palabras bien importantes que espero que veamos. Dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Amén. Hermanos, ¿con qué palabras tan grandes nos recibe el Señor? Oremos, les pido a todos, por nuestro Señor. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en tu nombre, por permitirnos escuchar tus palabras el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a entenderlas completamente y que no solamente las escuchemos, lo más importante, que las llevemos a la práctica y que busquemos siempre tu guía para que logremos esa actitud que quieres de nosotros, Señor. Te pedimos por los hermanos que no están aquí con nosotros y que los cuides como los has cuidado hasta hoy a nosotros, Señor. Te pedimos por los que vienen en camino para que los ayudes a llegar con bien, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu bendito Hijo, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a cantar. Pues gracias por estar aquí, hermanos. Hoy me tocó dirigir las alabanzas y vamos a cantar un primer canto que se llama Gracias Dios. Y dice, 1, 2, 3. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que Dios has salvado. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén. El siguiente canto se llama Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Y dice así:
Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida, gozo y triunfo en Jesús. El siguiente canto se llama Te vengo a decir. Y dice así: Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te alabo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero cantar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Amén. El siguiente canto es previo a la cena del Señor y dice: Yo vivo, Señor, porque tú vives. Te pido que pongas atención en lo que vamos a cantar para que prepares también tu corazón. Y dice así: Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, llega aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén, hermanos. ¿No se sienten para cantar el siguiente canto de la cena? Hermanos, continuando con el servicio de adoración, ha llegado el momento de la cena y como bien lo dijo Sam, seguimos cantando, seguimos alabando a nuestro Padre, ¿vale? Acompáñenme desde su lugar, por favor. El canto va a estar aquí en pantalla y cantemos. Nos reunimos con Jesús y proclamamos lo que hizo en la cruz. Su sangre derramó, por ti su vida dio. Ven a comer, ven a beber con el Señor. Está aquí
Salvador, el pan y la copa con amor, Él nos invita la Santa Cena, ven a comer, ven a beber con el Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Y quiero que me acompañen, por favor, hermanos, en sus Biblias. Vamos a leer el capítulo 22 de Lucas, versículos 19 y 20. Acompáñenme, por favor. Capítulo 22 de Lucas, versículos 19 y 20. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y antes de orar, hermanos, pues bueno, qué gran bendición, un nuevo año, una nueva oportunidad que Dios nos da para seguirle, para obedecerle, para glorificarle, para exaltar su nombre. Y sabes, iniciamos este nuevo año con una gran invitación. El Señor, el Padre del universo, nuestro Padre celestial, el creador de todo lo que tú y yo podemos ver, quien te planeó antes de que llegaras al vientre de tu madre, Él ya sabía que ibas a venir y te ha dado un propósito claro, ¿verdad? Hemos ya estudiado muchas veces acerca del propósito que tú y yo tenemos, pero bueno, el Dios y el tamaño del Dios que tú y yo tenemos, ¿sabes? Esta mañana nos invita a compartir con Él en la mesa. Imagínate, podernos sentar con Él a compartir un poco de pan, un poco de jugo de la vid y estar rodeados de su presencia. Qué mejor manera de iniciar el año, ¿verdad? Con eso en mente, acompáñenme a orar por el pan y por el jugo de la vid, por favor. Padre bendito, muchas gracias por la oportunidad que usted nos da de sentarnos a la mesa con usted. Gracias, Padre, porque pues usted es bueno y nos permite iniciar un nuevo año y además nos permite hacerlo sirviéndole, agradándole y buscando hacer el propósito que usted nos ha pedido que hagamos. Gracias, Padre, por permitirnos participar de este acto de adoración. Bendiga este pan, por favor, Padre bendito, que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que fue maltratado, que fue castigado por nosotros. Pero, Padre, gracias a ese sacrificio es que hoy podemos tener acceso directo a usted. Bendiga este pan, Padre, bendiga la vida de mis hermanos que estamos reunidos en este lugar con el único propósito de glorificarle, exaltar su nombre, de obedecerle. Bendiga este pan, Padre bendito, y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Acompáñenme a orar por el jugo de la vid.
Padre bendito, muchas gracias por este jugo de la vid, Padre, que representa, que simboliza esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesús derramó. Fue tanto su amor a usted que lo obedeció en todo, Padre. Y es tanto el amor que usted nos tiene, que entregó a su Hijo Jesús, Padre, para que por medio de esa sangre derramada hoy podamos tener acceso directo a usted. Gracias, Padre, porque esa sangre le dio propósito a nuestra vida. Sabemos lo que debemos hacer, sabemos por dónde debemos caminar y sabemos, Padre, lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Gracias a esa sangre, Padre, que fue ese vínculo, hoy es que podemos estar en este lugar, disfrutando y gozando de su presencia, de su espíritu, de su amor, de su gracia, Padre, que es tan grande que no podemos comprenderlo. Gracias, Padre, bendiga este jugo de la vid que representa esa sangre preciosa, bendiga la vida de mis hermanos, bendiga este lugar que es donde nos congregamos, Padre, para estar en presencia de usted. Y ese lugar, Padre, también donde podemos aprender, escuchar su palabra, escuchar su mensaje. Gracias, Padre, por esa sangre preciosa. Bendiga ese jugo de la vid. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús le damos muchas gracias, Padre bendito. Amén. Amén. Bueno, hermanos, continuando con el servicio de adoración, ha llegado el momento del mensaje de esta mañana. Muy buenos días. Los pequeños pueden pasar a su clase, por favor. Y pues bueno, también los mayores, ya nos toca nuestra clase, nuestra lección del día de hoy, inspirada en la palabra de Dios. Ok, bueno, antes que otra cosa, reitero mi saludo, buenos días. Y me da mucho gusto verlos este primer domingo del 2026. Me da mucho gusto ver que la mayoría de ustedes se encuentran bien, quizá un poco delicados de la garganta o ya saliendo de una gripa, muchos de nosotros que por ahí tuvimos problemas con las vías respiratorias a finales del año, pero le damos gracias a Dios en que podemos estar reunidos, en que podemos estar este día alabando el nombre de nuestro gran Señor. Y pues bueno, vamos a empezar. Voy a ponerlos un poco al día de qué va esta serie. ¿Sabes? Esta serie tiene mucho que ver con la conciencia que debemos de hacer cada uno de nosotros, el estar conscientes en dónde estamos parados en este momento. Y hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro entorno. Si bien escucharon hace unas horas, hace unas noches, por ahí ya prendieron a Nicolás Maduro, a su esposa, siguen bombardeos en Ucrania, etcétera, problemas de situaciones que México se ve amenazado incluso por las decisiones del gobierno norteamericano, y hay muchas cosas en nuestro entorno que quizá pudieran ponerte nervioso. Pero no te preocupes, hermano,
El día de hoy estás aquí, gracias a Dios. Mañana no lo sabemos, es más, no sabemos siquiera si estemos aquí. Pero gracias a Dios, esta mañana estamos reunidos en el nombre de nuestro gran Señor. Y para este mes, hermanos, viene una serie bien bonita de predicaciones, de lecciones. Y espero en el Señor que cada uno de nosotros ponga conciencia, estemos conscientes del mensaje que el Señor quiere transmitir a través de estas lecciones. Y la serie de este mes se llama En las manos de Dios. Porque, ¿sabes? Allí es donde debe de estar tu confianza y la mía, en las manos de Dios. Y vienen temas muy bonitos para predicar, para aprender. Pero la base de esta serie de predicaciones son esos personajes de la Biblia que nos han mostrado que en apariencia no tenían absolutamente nada que dar o que ofrecer en sus manos. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Moisés con esa vara? ¿Se acuerdan ustedes de ese pastor de David con esa onda y con 5 piedras? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Sansón que traía una mandíbula? Y son cosas que en apariencia pueden ser pequeñas, pueden ser insignificantes. En nuestras manos eso sucede, hermanos. Pero cuando lo que tienes en tus manos lo pones en las manos de Dios, la historia cambia radicalmente. Porque esas cosas insignificantes, esas cosas que desde la perspectiva humana no te sirven de mucho, ante los ojos de Dios y ante la voluntad de Dios, se crean grandes milagros. Y sabes, ese es el propósito de estas lecciones que vienen para el mes de enero. El que podamos hacer conciencia de que realmente por nosotros mismos podemos hacer muy poco. Pero cuando lo que tienes y cuando lo que eres lo pones en las manos de Dios, grandes cosas suceden. Entonces, vamos a empezar con la lección de esta mañana. Y esta mañana preparé una lección de un personaje de la Biblia que se menciona únicamente en esa historia, que ni siquiera se conoce su nombre, pero hay cosas bien interesantes, ¿sabes? Cosas interesantes como la región en donde vivía esta mujer, y bueno, ya les di por ahí la primera pista, el primer spoiler, ¿no? La región donde vivía esta mujer, lo que tenía esta mujer, lo que estaba haciendo esa mañana esa mujer, y cuando de repente un personaje que venía de parte de Dios le da una instrucción, ella obedece y ese día las cosas cambian radicalmente para ella. Vamos a orar antes de entrar de lleno en la lección de esta mañana. Acompáñenme, por favor. Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor, nuevamente porque nos has traído hasta este lugar, Padre, con un propósito, que es el alabar tu nombre, que es el bendecir, Padre, ese nombre que está sobre todo nombre. Pero sobre todo, Padre, el poder tener comunión entre hermanos y tener comunión contigo, Padre. Confiamos plenamente, Padre, en que esta mañana tú vas a guiar esta lección. Te pedimos, Padre, que pongas oídos atentos en cada uno de nosotros, que pongas corazones dispuestos, Padre, al arrepentimiento, al cambio, pero sobre todo, Padre, que pongas en nosotros el querer como el hacer. Permítanos, Padre, cada día ser hacedores de tu palabra, no únicamente oidores. Permítanos ser, Padre, imitadores de Cristo, no de nosotros mismos. Y por favor, Padre, quédate con nosotros en este momento. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pues bueno, hermanitos, vamos a entrar de lleno en la lección. Y les voy a pedir de favor que afilen sus espadas, que saquen sus espadas. Y vamos a ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Y vamos a estar leyendo del versículo 7
en adelante, es como del 7 al 16, si mal no recuerdo. Del 7 al 16, 17 por ahí, vamos ahí. Pero es primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6 en adelante. Y bueno, si sacaron sus espadas ya se dieron cuenta de qué se trata. Los pongo un poco en contexto. ¿Sabes? Esta lección habla de una mujer que, como les decía, no se vuelve a mencionar en la palabra de Dios. Por ahí tiene una mención en el libro de los Hechos, si mal no recuerdo. Pero es la única lección o es la única vez que vamos a escuchar de ella. Y esta mujer tiene una característica interesante. En primer lugar, vive en una región llamado Sarepta. Porque muchos dicen, es la viuda de Sarepta. Y creen que Sarepta era el esposo. No, Sarepta es la región donde vivía esta viuda. Pero espérate, Sarepta tiene una característica bien interesante. Porque Sarepta es una región desértica. Aparte de ser una región desértica, ya más o menos te empiezas a imaginar cómo es Sarepta. Quizás a los que estamos aquí en México no conocemos más allá de las fronteras. Cuando nos dan una referencia de desierto, pensamos en los desiertos de Sonora, los de Baja California, los desiertos de San Luis Potosí, que más o menos nos dan una idea de cómo pudo haber sido o puede ser esta región llamada Sarepta. Pero hay algo todavía más interesante. Aparte de ser una región desértica, aparte de ser una región árida, tenía ya 3 años que no llovía. O sea, imagínate, la tierra seca, el calor, y aparte de eso súmale 3 años que no llovía. Y a lo mejor puedes decir, bueno, en lugares como el Sahara, hay ocasiones que nada más llueve 1 vez o 2 veces al año y no pasa nada. Bueno, pero aquí no había caído absolutamente nada durante ese tiempo. ¿Pero qué crees? No era por las condiciones climáticas, sino era como una consecuencia de la desobediencia a Jehová. Jehová les dice unos capítulos anteriores que no sean idólatras, que se arrepientan de la idolatría. ¿Y qué crees que pasa? No se arrepienten. ¿Y qué crees que pasa? A veces tenemos que vivir las consecuencias de nuestras decisiones y el pueblo de Dios está atravesando por unas consecuencias terribles, que era la sequía, por haber desobedecido la voluntad de Jehová. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, Elías, el profeta de Dios. Elías, bueno, debemos recordar primeramente que era un profeta. Un profeta era una persona que llevaba el mensaje del Señor, el mensaje de Jehová hacia la nación, ¿sí? O sea, Elías no era cualquier israelita. Elías era un profeta de Dios. Conoce a esta mujer un día, pero ahorita vamos y permítanme, voy a empezar a leer a partir del versículo 7. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, se me olvidó otra cosa. Esta chica, esta señora, esta viuda, ¿sabes? Aparte de que no se menciona su nombre, la región de Sarepta, es una región que no pertenecía al pueblo de Dios. Por lo tanto, esta mujer era considerada gentil. Y eso era algo con lo que la gente del pueblo de Dios tenía muchos problemas. Porque a los gentiles se les consideraba nada. Tenía más valor un animal que un gentil. Tenía más valor las uñas de un judío que un gentil. Entonces esta mujer está en esa condición. Le toca vivir en una región, le toca ser gentil, en una región árida, le toca ser gentil y aparte le toca el pagar unas consecuencias de la desobediencia de un pueblo que no es el pueblo de ella. Pero sin embargo, allí aparece esta mujer. Dice, algún tiempo después se secó el arroyo
porque no había llovido en el país. Entonces las palabras del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece ahí. Pongan atención, porque nada es casualidad para el Señor. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a esa viuda que recogía leña, la llama y le dice, la viudita ahí estaba recogiendo leña: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y escuchen, por favor, pongan atención. Si no tienen su espada, pongan atención, porque a partir del versículo 12 es cuando inicia lo interesante. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en un jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Pongan atención. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre esta tierra. ¡Wow! Ella se fue, hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal y como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Caramba. Híjole. Imagínate un poco esa historia. Imagínate un poco estar en los pies de esa viuda. Y que alguien de repente que tú ni siquiera conoces llegara y te pidiera lo que Elías le pide a esta viuda. ¿Sabes? La historia cuenta que ella estaba recogiendo unos leños y más adelante dice que esos leños le iban a permitir cocinar algo. ¿Sabes qué pudo haber cocinado con un puño de harina y un poco de aceite? Un pan. Pero la historia no dice que tenía mucha harina. La historia dice que apenas tenía un puñado de harina. ¿Sabes cuánta capacidad tiene tu puño para poder agarrar harina? ¿Cuánto podrás agarrar de harina con tu mano? Para los que tenemos las manos un poquito grandes, quizá poco más de 1/4 de 1 kilo de harina. Para las mujeres que tienen las manos más pequeñas, quizá unos 150, 200 gramos de harina. Y nada más. ¿Cuánto puedes hacer de ahí? Pues a lo mejor un pan para poder comer una persona. Pero ella no estaba sola. Tenía un hijo. Un hijo que mantener, un hijo que sustentar. Y por lo tanto, ese pan que iba a preparar, pues era para su hijo y para ella. Y la historia nos dice, cuenta algo que de veras, yo cuando estaba leyendo esta historia, caramba, o sea, de verdad, te mueve cosas. Porque dice que la viuda le dice al profeta Elías, ¿sabes? Esta es la última comida que vamos a hacer. Es lo último que tenemos. Y después de esto, vamos a morir. Llega Elías y le dice, tráeme agua. Le lleva el agua.
Perdón, esto no estaba en la prédica, pero se me seca la garganta. Tráeme agua, le lleva el agua. Le dice, con eso que tienes allí en tu casa, prepárame un pan. En lugar de la viuda, ¿tú qué hubieras hecho? Le habrías dicho, sí, señor, ahorita te lo preparo. Es más, vamos a rebanarlo y a ver qué le ponemos adentro. No, seguramente no, hermanos. Seamos sinceros. Porque si es lo único que tienes para comer ese día, y más aún, ese día no. La palabra nos enseña que era la última comida que iba a ser la viuda y el hijo. Antes de que no hubiera absolutamente nada en esa tinaja y antes de que dejara de haber aceite en ese jarro. Y la señora entendía su condición. Sabía que era lo último y lo que le responde al profeta llama la atención porque dice, después de esto, moriremos de hambre. Porque no había nopales que ir a cortar para hacer los asados, porque a lo mejor no había algo que cazar, algo que atrapar para poder comer. Era lo único que tenía. Y la viuda decide obedecer a Elías. Y no decide obedecer la voluntad de Elías. Decide obedecer la voluntad del Dios de Elías. Y cuando eso sucede, las cosas cambian radicalmente, hermano. Hace pocos días acabamos de iniciar un nuevo año. Acabamos de iniciar el 2026. Y seguramente en las mesas de todos hubo comida. Seguramente hubo ponche, hubo, no sé, hubo amigos quizá, hubo familia. Y demos gracias a Dios por ello, hermano. Y cuando inicia el nuevo año, hacemos una lista de propósitos, a veces inalcanzables o a veces voluntariamente difíciles, ¿verdad? Tengo que bajar de peso, tengo que cuidar mi glucosa, tengo que hacer ejercicio y muchos tengo que o quiero hacer, ¿verdad? Pero piensa un poco, hermano, recapacita. No sé si en tu caso hiciste esa lista de deseos, esa lista de anhelos, pero piensa un poquito y reflexiona si en esa lista aparece por ahí el nombre de Dios. Y si aparece, ¿antes de qué está? ¿Antes de tu salud? ¿Antes de tu provisión? ¿Antes de tu trabajo? ¿Antes de tus prioridades? De ser así, hermano, estás en el lugar correcto, porque, ¿sabes? Esta lección de esta mañana nos está enseñando qué debe de ser la prioridad en tu vida y en la mía. ¿Sabes? Lo que Elías le pide a la mujer, a la viuda, es un acto de fe. Es un acto que conlleva el negarse a sí misma. Es un acto que conlleva quitarme de aquí y dejar al Señor en este lugar. Es un acto de confianza. Es un acto de obediencia. Y eso es lo que el Señor ocupa para obrar grandes cosas en la vida de la gente. Y la Biblia está llena de historias de este tipo. ¿Te acuerdas tú la viuda pobre? ¿Te acuerdas lo que echa al alfolí? Echa unas cuantas blanquitas y dice la palabra de Dios que era absolutamente todo lo que tenía.
Pues en esta historia es algo similar, porque esta señora también es una viuda pobre. En esta historia también tiene muy poco, pero en esta historia vemos cómo sobreabunda la gracia del Señor en lo poco. ¿Sabes? Esta viuda pudo haberle dicho con plena justificación al profeta: no te puedo dar eso porque es lo único que tengo para comer. No te puedo dar esto porque mi hijo es una prioridad antes que tú. No te puedo dar esto porque yo trabajé para conseguirlo. Y sabes, no serían mentiras. Pero ella no protesta no cuestiona al profeta. Ella simplemente obedece. Hermano, en esta mañana, pongamos a reflexionarnos realmente dónde está Dios en nuestra vida. ¿En qué lugar se encuentra Dios? La palabra de Dios dice que el primero y más grande mandato es amarlo a Él por sobre todo. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: busca primero el reino de Dios, su justicia divina, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabes? Esta viuda, sin conocer al Dios de Israel, obedece al Dios de Israel y pone en práctica esos dos mandatos, esas dos enseñanzas. Pone en primer lugar la voluntad de Jehová. Antes que su voluntad, antes que su necesidad, antes que su prioridad, pone a Jehová por encima de todo. Ella buscó obedecer y agradar a ese Dios. ¿Y sabes algo? Todo lo que necesitaba le fue añadido. La historia no nos cuenta que de repente aparecieron costales de harina para un año, para dos. No. La historia nos cuenta que la harina que estaba en la vasija nunca se acabó. Que el aceite que estaba en ese jarro nunca se acababa. Y que día con día, día tras día, esa viuda tenía lo necesario para alimentarse a ella, para alimentar a su hijo y para alimentar a Elías. Simplemente por confiar en Dios. No tenía mucho, no tenía nada. Y sabes, eso a veces sucede contigo y conmigo. A veces confiamos mucho en lo que traemos, en lo que tenemos, en lo que decimos tener. Y allí está puesta nuestra confianza y peor aún, nuestro corazón. Pero ¿sabes qué es eso? Eso para el Señor es nada. Porque podemos ver que tenía muy poca harina. Pero ¿sabes? ¿Cuántos granos de harina habrá en un puño? Seguramente hay millones de granos de harina. Y a veces pensamos pero hayan sido 3 granitos de harina o hayan sido millones de granos de harina, se iba a acabar en las manos de la viuda. Si hubiera acabado esa misma mañana, esa misma tarde. Pero cuando lo que tú tienes, aunque crees que es poco, lo pones en las manos de Dios, eso nunca se acabará.
¿Crees que eres poco, hermano? Si eres creación de Dios, si estamos hechos a su imagen y semejanza, no somos poco. Pero a veces, ¿por qué nos sentimos poco? ¿Crees que tienes poco? Porque a lo mejor no, tu billetera está vacía. Revisa qué tienes en tu mano, hermano. Quizá en esta mañana, en este momento, lo que tengas en tu mano sea la palabra de Dios. Sea una Biblia. Y sabes, yo no dudo que hay gente que es lo único que tiene esta mañana en su mano. Una Biblia. Pero cuando sea lo que sea que tengas en tu mano, lo pones en la mano de Dios, la gracia sobreabunda. ¿Cómo están tus deseos para este año, hermano? Me voy a permitir darte una recomendación. ¿Y quién soy yo para recomendarte algo, verdad? Pero bueno, vamos a hacerle caso a Dios. El tiempo que tiene este año, hermano, son 365 días. Y Jesús, la lección pasada, la prédica pasada, nos daba más o menos un ejemplo de cuántas horas y cuánto tiempo es todo este puñado de días. Y sabes, de ese tiempo que el Señor va a proveer para tu vida, sea mucho o poco, desde tu perspectiva, porque la gente que está ocupada todo el tiempo dice, no, hombre, un año no es nada. Un año se pasa pero volando. Pero para la gente que también de repente son más lentos, un año parece un siglo. Entonces ese tiempo se ve relativo. Sea mucho o poco el tiempo que tienes, te invito a que el primer tiempo de tu día se lo dediques al Señor. Que el Señor sea tu prioridad en ese tiempo. Que cuando tú abras los ojos o antes de abrir los ojos, agradezcas al Señor lo que tienes, lo que te rodea, la persona que quizá está a tu lado, el trabajo que tienes, las actividades que desarrollas, la familia que tienes. Da gracias porque tienes un lugar donde congregarte. Da gracias porque tienes un lugar donde se predica la palabra de Dios. Y da gracias porque afuera de esas paredes que tú llamas casa, hay un campo enorme de oportunidades para poder compartir la palabra de Dios. Da gracias por ello. Tus recursos. Los recursos que lleguen a tus manos este año, te hago una invitación. Aparta para el Señor lo que debe de ser para el Señor. Conforme tú hayas prosperado, dice la palabra de Dios, pero lo más importante, como tú hayas dispuesto en tu corazón. Porque quizá puedes prosperar mucho, pero si tu corazón está endurecido, seguramente no vas a poder regresar al Señor mucho de lo mucho que Él te da. Pon tus recursos en las manos de Dios y verás lo que Él hace. Tus decisiones, hermano. ¿Sabes? Imagínate que tengamos que decidir 10 veces en el día. Sabemos que no es así porque realmente hace algún tiempo les di una prédica donde hablaba sobre las decisiones y según las estadísticas dice que tenemos por ahí de 1,200 decisiones en el día. Pero imagínate tú que las decisiones más importantes de tu día las pongas en las manos de Dios. El querer, el hacer,
el negarte, el perdonar, el dar, el recibir. Que todo lo que tú decidas que sea importante para tu vida, hermano, ponlo en las manos de Dios. El talento que tú tienes, hermano, seguramente eres buena en algo, por supuesto. Y yo confío porque así dice la palabra de Dios, que el Señor ha puesto talentos y características de Él mismo en ti y en mí. Así es que a lo mejor eres un buen administrador, a lo mejor eres un buen cocinero, a lo mejor eres, no lo sé, hermano, muy bueno para escuchar. Eres bueno para compartir la palabra, eres bueno para compartir tiempo, eres bueno para hacer algo, cualquier cosa. Pon esos talentos en las manos de Dios, hermano. ¿Sabes? Si eso hacemos, cada uno de nosotros, nuestra historia puede ser completamente diferente este año, hermano. Porque si gracias a Dios tienes algo el día de hoy, podrás tener más al final del año. Y no se trata de algo tangible, hermano. No te confundas. Se trata de algo espiritual. Porque confiamos plenamente en que la palabra de Dios es la verdad. Y confiamos plenamente en que la palabra de Dios dice que busquemos primeramente su reino y todo lo demás será añadido a nuestras vidas. ¿Qué te hace falta, hermano, esta mañana? Quizá un poco de fe. Porque a veces el escuchar una historia, el hecho de que alguien te la cuente, te la platique, te la lea, es muy sencillo. Cualquiera lo puede hacer, hermano. Pero ¿sabes? No todos tenemos la capacidad de creer. Muchos de nosotros somos incrédulos todavía. Porque a pesar de que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, a veces dudamos que sea Dios en nuestra vida. A veces seguimos pensando que somos buenos por lo que hacemos y no porque nuestro gran Dios es bueno con lo que hacemos. A veces seguimos pensando que si pongo mi confianza en el conocimiento que tengo, puedo salir adelante de cualquier situación difícil. Y a veces dudamos que la confianza que el Señor quiere de ti es simplemente que des un paso adelante, que creas en Él más que en ti. Y a veces, hermanos, pensamos que lo que traemos en nuestra mano es nada. Y si tú crees así, hermano, no se puede hacer mucho. Pero si tú crees que eso que tienes en tus manos puede ser transformado y usado por el Señor para hacer grandes cosas, bien haces, hermano. Entonces, hermanitos, ¿sabes? En esta mañana podemos empezar a escribir una nueva historia. Una nueva historia donde realmente cada uno de nosotros elija poner al Señor en primer lugar. Donde cada uno de nosotros elija entregar al Señor lo que tienes en tus manos, lo que tienes en tu mente, lo que tienes en tu corazón. Entrégaselo a Dios. ¿Sabes? Cuando eso haces, comienza un gran círculo de abundancia y un gran círculo virtuoso. Porque, ¿qué tienes en esta mañana, hermano, para poner en las manos de Dios? Entrégaselo. ¿Sabes? Cuando tú lo entregas, el Señor multiplica. El Señor redarguye. El Señor perdona.
el Señor regresa. Te regresa eso que tú pusiste en sus manos. Corregido y aumentado, como dice. Y cuando tú recibas del Señor esas bendiciones que se llaman gracia, ¿qué crees? Vas a confiar plenamente en volver a poner eso en sus manos. Eso exactamente, hermano, es lo que hizo esa viuda ese día. Lo único que tenía, decidió entregárselo al Señor. Y el Señor le prometió que nunca le iba a faltar nada. No le prometió darle kilos de harina para siglos. El Señor le prometió que no le iba a faltar nada. ¿Te falta algo esta mañana, hermano? ¿Te falta algo esta mañana, hermana? Piénsalo. Y te hago nuevamente esa invitación a que pongas en las manos de Dios lo poco o lo mucho que crees tener. Y deja que el Señor obre con eso y cree el milagro a través de lo que tú has demostrado en la fe de nuestro gran Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por el mensaje, hermano Eric. Pasamos al siguiente acto, al acto de la ofrenda. Muchos vemos en el sentido, en las matemáticas, cosas para aumentar serían suma y multiplicación. Cosas para disminuir sería resta y división. En Lucas capítulo 21, si me gustan acompañar, voy a leer desde el capítulo 1, versículo 1. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las arcas de las ofrendas. Y yo también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, en su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La perspectiva sería bien clara, ¿no? No es lo mismo ver piezas que porcentajes. ¿Cuánto es tu porcentaje que estás dispuesto a darle a Dios en este momento? Si tienes tu cartera y haces un balance, dirías tú: tengo 50 pesos. Y el único que tengo y es tu 100%. Y es lo que vas a dar. Pero si tienes 1,000 o 2,000 y nada más vas a dar 100, ¿qué porcentaje vas a dar de ahí? Es por esto que dice que la viuda dio más, dio todo su sustento. Por aquí el punto central: ¿cuánto crees en la palabra de Dios? ¿Confías en Dios? Dios es creador de todo. Nosotros nada más somos sus administradores. Dios no te abandona, Dios no te deja. Tú solamente clama a Él que no te deje desamparado, y sobre todo por las personas que no tienen, también hay que orar por ellas. Acompáñame a orar por la ofrenda que se va a recolectar. Padre bendito, gracias, Señor, por este día. Señor,
Recibe estas ofrendas, Señor, que te damos de corazón. De los que no tienen, Padre, tú sabrás proveerles. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, Padre. Pero sobre todo, Padre Celestial, nuestro corazón está dispuesto de que esta obra crezca, porque tú eres el que sostienes todo esto. Gracias, Padre, por nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, como también, Señor, por los que ya no han estado aquí. Tú estés con ellos, Señor, y busques tú, Señor, darles un orden en sus tiempos para que se sigan congregando, se sigan edificando conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Acompáñenme a orar para finalizar este servicio de adoración. Padre Santo y Dios eterno, vamos a ti nuevamente en oración, dándote la gloria y la honra que mereces. Te damos gracias por habernos permitido estar esta mañana y escuchar este mensaje que tú nos has traído, Señor. Te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa, te quedes el resto de la semana con nosotros, Padre. Te pedimos que sustentes cada necesidad que tengamos, Padre, y nos des la oportunidad de poder venir el próximo primer día de la semana con el único propósito de adorar y bendecir tu santo nombre. Te lo pedimos y oramos en el bendito y santo nombre de tu amadísimo Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasamos a los anuncios. Primero, bienvenida. ¿Hay alguien que nos visite por primera o segunda vez? Creo que nadie, ¿verdad? No, la chica se marchó, ¿verdad? Sí. Bien. El siguiente anuncio es viernes de oración, 7:30. Ya saben, todos los viernes 7:30 vía WhatsApp, viernes de oración. El siguiente es que podamos traer productos de canasta básica para realizar despensas y poder darle a quien tenga la necesidad de una. Si tu hermano necesitas una despensa o conoces a alguien que necesite alguna despensa, te puedes acercar a Ili, ¿verdad? A Ili, y le puedes pedir una, ya sea para que la puedas dar o si la necesitas tú, hermano. Pero la invitación es a que traigamos cosas para poder hacer más. Está el anuncio de limpieza y está hasta el 31 de 10, 17, 24 y 31 de enero. Ahí están los nombres a quien les toca. El segundo el que sigue, perdón, es la cafetería con propósito, el rol del talento.
a quienes les toca traer el talento para la cafetería. El siguiente es clase de kids, clase de niños. Ahí están los nombres de las maestras y los días que les toca. El que sigue es la cena del Señor, a quien le tocan los elementos para poder realizar el acto de la cena. Ahí también están los nombres. Y parece que son todos. Ahí faltó uno, el de los varones, dentro de 8 días, domingo. Es junta de varones a las 10, no se les olvide. Y no hay clase, ¿verdad? No hay clase hoy. Sí hay cafetería con propósito. Y es todo.